Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Mercedes Robledo. Ella es experta en genética del cáncer hereditario. Ha trabajado en distintos departamentos de genética, tanto universitarios como hospitalarios. Desde 2000 es jefe del grupo de cáncer endocrino hereditario en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid y desde 2018 es además jefe de grupo del programa de cáncer hereditario en el CIBER de enfermedades raras. Desde hace unos meses preside el Comité de Acceso e Incorporación de Casos en Cáncer Hereditario del programa Impact Genómica. Su grupo ha identificado nuevos genes de susceptibilidad al cáncer endocrino, marcadores diagnósticos y pronósticos, así como rutas que podrían ser potenciales dianas terapéuticas. En su presentación nos hablará de la genética de las enfermedades oncológicas. Cuando quieras, Mercedes. Bueno, pues primero, muchas gracias, José Luis, por la presentación y, por supuesto, por invitarme a dar esta charla, que no es nada fácil de dar, por cierto, en tan poco tiempo, pero bueno, lo voy a intentar. Y para introducir la charla, a ver si soy capaz de pasar esta diapositiva, sí. Creo que es bueno reconocer que hemos pasado, que todos estos últimos años, los 20 o 30 últimos años de la investigación en cáncer nos ha permitido pasar de una visión bastante reduccionista de lo que puede ser un cáncer, que inicialmente pensábamos que era simplemente una masa de células tumorales en las que se iba acumulando mutaciones en distintos genes más o menos importantes, y que finalmente esto les hacía adquirir unas capacidades que convertían un tumor, podamos decirlo de alguna manera, un tumor controlado en algo que finalmente puede progresar y metastatizar órganos adyacentes u órganos a distancia. En todos estos últimos años lo que hemos hecho es aprender que un cáncer realmente es un tejido muy complejo en el que hay una interrelación entre las células cancerosas, por supuesto, y células normales que acompañan. Y, por supuesto, células de nuestro sistema inmunológico que también están ahí. De tal manera que entender lo que es el cáncer es entender muchos de las alteraciones genéticas que están sucediendo en esas células y que les hacen adquirir unas capacidades que vamos a repasar brevemente en la siguiente diapositiva. Estos dos magníficos autores ya en 2000 lo que hicieron fue generar una figura que creo que todos tenemos en nuestra retina, en la que intentaban resumir de una forma muy esquemática cuáles eran esas capacidades que muchos de los cánceres en general tienen, que es, por ejemplo, pues una capacidad para evadir para evadir la muerte celular, o ser capaces de generar señales de crecimiento y, por lo tanto, de que la célula se divida, o también que las células de un tumor son insensibles a unos señales de parada. Esto, por supuesto, se debe acompañar de una angiogénesis que se sostenga, es decir, que sean capaces de- de- de proporcionar nutrientes a las células tumorales y que esas células puedan seguir viviendo. A su vez, sabemos de la importancia de que estas células adquieren una capacidad de replicación ilimitada, y en eso sabemos que la función de la telomerasa ha sido clave, puesto que evita el acortamiento crítico de los telómeros y, por lo tanto, las células pueden seguir dividiéndose sin ese problema. Y todo esto hace que finalmente un tumor sea capaz de invadir y de metastatizar, que es la parte más siniestra de todo este proceso. Pero desde el año 2000 hasta ahora, pues hemos aprendido muchas más cosas. Hay muchas piezas de investigación que han permitido em, complicar un poco más el esqueleto de todas estas capacidades comunes a todos los cánceres, y pues hemos añadido una evasión del efecto de nuestro sistema inmunológico, o hemos conocido muchas investigaciones
que relacionan procesos inflamatorios con la generación de tumores, o hemos también conocido cómo las mutaciones pueden afectar a la inestabilidad de nuestro genoma, del genoma de las células del cáncer, y por supuesto la desregulación del metabolismo celular. Y ya muy recientemente, creo que el mes pasado o algo así, uno de los autores añadía nuevas piezas a este puzzle, como es, por ejemplo, una reprogramación epigenética que es más allá de la genética y que no tiene que ver con mutaciones genéticas, sino que tiene que ver, por ejemplo, con hipoxia, entre otras cosas, o también conocemos ahora la importancia del microbioma, o por ejemplo también que haya un desbloqueo en la plasticidad del celular. Es decir, sabemos que una célula normal tiene programado una diferenciación, y por lo tanto cuando la célula ya está diferenciada pues ocupa su sitio en un tejido y ya está, pero sabemos que las células de un tumor son capaces de revertir esta situación y de ir hacia estadios previos, hacia estadios de células progenitoras, y por lo tanto la división aquí ya se vuelve, por decirlo de alguna manera, loca. Para desgranar todas estas características, por supuesto, no tendríamos tiempo para ir identificando qué genes son los claves en cada una de estas etapas y estas adquisición de características. Pero creo que, bueno, no, me parece que no está mal hablar un poco de cómo puede ser una evolución clonal desde una célula normal a una célula cancerosa. Como digo, creo que en general todos sabemos que el cáncer es una enfermedad que es un proceso que puede empezar décadas antes de que sea diagnosticado, y que es el resultado de una acumulación de mutaciones. Pero creo que es importante traer aquí un concepto sobre el que se ha estado analizando, se ha estado estudiando bastante durante los últimos años, que es un concepto de, no sé cómo traducir esto, escenario precanceroso o escenario que puede ser pro tumor. Este tipo de concepto, este escenario, lo que intenta resumir es que un tejido normal puede tener grupos de células que adquieren algunos, pero no todas las alteraciones fenotípicas para ser malignas. Es decir, estos fenotipos pueden ser o que una célula aumente su supervivencia, o que aumente su tasa de proliferación, o que tengan menos probabilidades de morir, o que aumente su capacidad de evadir nuestro sistema inmunológico. Y lo que es importante con este concepto es que estos cambios no necesariamente conducen a un cambio morfológico y a un cáncer, sino que es necesario algo más. Y esto en realidad iría un poco en contra del título de la charla, pero es cierto que hay que reconocer que en general un cáncer no solamente es genética, sino es la interacción con otras cosas. De hecho, lo que bajo esta premisa, los cambios fenotípicos pueden ser simplemente transitorios y no ser relevantes hasta que haya un efecto externo que pueda ser importante, y es el que puede desencadenar el desarrollo de un cáncer. Por ejemplo, si una mutación de P53 ocurre en una célula de la piel, esto puede conferir que la supervivencia sea más prolongada. Eso podría ser un fenotipo precanceroso. Pero esto podría ser mucho más importante si esa célula se ve expuesta a luz ultravioleta. De tal manera que sería una combinación de las dos cosas, un escenario que es beneficioso, o que, bueno, que en principio no tendría por qué ocurrir nada, salvo que haya un agente externo que haga que el problema ya se desarrolle.
puesto que una luz ultravioleta lo que puede provocar son daños en nuestro DNA o mutaciones en otros genes, y la combinación de ambas cosas son las que pueden desencadenar un proceso tumoral. En un ambiente mm, en este tipo de escenarios, lo que puede suceder es que haya varias células que tengan distintos fenotipos. Es decir, hay varios clones con distintos fenotipos. Unos tendrán más probabilidad de que la célula sobreviva más, y otros pues tendrán otro tipo de características. Pero por selección, uno de los clones será el que finalmente domine y el que puede comenzar el proceso. Realmente nuestro organismo es capaz de poner en marcha mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa limitan la capacidad de estos clones mutantes para expandirse, y por lo tanto son capaces de prolongar el intervalo de tiempo hasta que un cáncer se desarrolla, y por eso no es raro diagnosticar cánceres que se han iniciado mucho tiempo antes. En el ejemplo que he traído aquí de estos autores, lo que estudian es cómo se produce, por ejemplo, un tumor en un tejido glandular como es el intestino. En estas criptas lo que vemos es que una mutación que ocurre en una célula stem cell, que está aquí en azul, esto lo que es necesario es que todas las células, todas las stem cell de toda esta parte tienen que ser sustituidas poco a poco por la célula mutante, hasta que al final toda la cripta se encuentra tapizada por células mutantes. Esto conduce a una fisión que yo creo que en este corte se ve perfectamente, y lo que se sabe es que estas glándulas que forman estas fisiones, aquellas mutaciones que afectan al gen Carras aceleran esta velocidad de fisión, y por lo tanto los clones con mutaciones en este gen son los que están seleccionados. Los modelos animales en todo esto han ayudado muchísimo a definir cuáles son los elementos clave de interacción gen-ambiente que dirigen esta transición desde una situación premaligna al desarrollo de un cáncer. Y para ello os traigo este ejemplo en que los autores trabajan con adenocarcinomas gástricos y esofágicos, en donde lo que parten de una situación inicial, que es un estadio premaligno, como puede ser una displasia, en donde el tejido epitelial lo que hace es mostrar una arquitectura anormal. La interacción en esta situación con carcinógenos ambientales añadidos en la dieta, como puede ser las nitrosaminas, son las que van a promover una inflamación crónica, y esto, junto con otros eventos genéticos, son los que pueden provocar la aparición de un cáncer. Y de todo el estudio he elegido simplemente esta figura porque creo que es bastante clara, en la que utilizan dos modelos de ratón, un ratón que es P53 wild type y un ratón que es P53 knockout, y en ambos casos son tratados con nitrosaminas o no. Y yo creo que esto enseña perfectamente lo que ocurre. Tanto si tienes un P53 normal o si no lo tienes, los ratones que no están tratados, veis que no hay diferencias. Y es cuando un tratamiento con un carcinógeno añadido en la dieta y una situación en la que ya falta P53 es cuando comienza el proceso. Es decir, la pérdida de 53 por sí sola no es suficiente, sino que es necesario la interacción con un daño adicional, como puede ser un carcinógeno metido en la dieta. Por supuesto que una vez que esto ocurre, es decir, una vez que empieza el proceso, el hecho de no tener P53 conduce al disparo
por decirlo de alguna manera, de una alteración en el transcriptoma de ese tejido. Es decir, una vez que empieza el proceso, tener mutaciones en un gen u otro, lo que sí que es cierto es que se asocia con alteraciones en la expresión de rutas concretas. En este caso, lo que enseñan los autores es que se dispara unas alteraciones en mecanismos de reparación del DNA, como veis aquí señalados con flechas, que son genes que intervienen en este tipo de procesos. Eh, una de las cosas que esto nos lleva, o que por lo que se entiende que este tipo de procesos es importantes, hay una iniciativa internacional que se llama Precancer Atlas, que lo que pretende es identificar todas las alteraciones genéticas que pueden estar caracterizando estos estadios premalignos, hasta aquellos que caracterizan situaciones totalmente invasivas. Y, por supuesto, no solamente pretenden analizar todas estas situaciones, sino no olvidarse del microambiente tumoral, porque sabemos que es un componente clave en el desarrollo del cáncer. Y los beneficios de este tipo de iniciativas, pues yo creo que son obvios, que son identificar personas a riesgo de desarrollar un cáncer, definir, por supuesto, todas las características biológicas de todos estos estadios para conseguir que pues una detección temprana de la enfermedad, adaptar las nuevas tecnologías a mejoras en el diagnóstico y, por supuesto, finalmente a desarrollar programas de intervención que no dejan o que beneficiarán en las futuras generaciones a actuar de forma más precoz. Eh, Puesto que yo tengo que hablar de genética, yo creo que lo que es importante es que cada una de estas características de las que hemos hablado al principio de la charla, pues hay un gran componente genético que está detrás de todo eso. Es decir, mutaciones en un gen o en otro van a estar asociados con el desarrollo de un cáncer de un tipo o de otro. Y creo que uno de los campos más informativos de estudio para identificar qué genes son relevantes en el desarrollo de un tumor específico es precisamente el estudio de cáncer hereditario al Claro, que sí. yo me dedico. Las características del cáncer hereditario son muy concretos y yo creo que todos, desgraciadamente, conocemos algún ejemplo de personas cercanas que pueden estar afectados por este tipo de tumor o de este tipo de cáncer, y sabemos que en general entre el 5 y el 10% de todos los cánceres son hereditarios, y que las características clínicas de un cáncer hereditario pues puede ser que haya una historia familiar de ese tipo de tumor en la familia, o si no hay una historia familiar, un paciente puede desarrollar múltiples tumores que pueden estar relacionados entre sí. Algo que no se nos escapa es que estos pacientes pueden estar diagnosticados de cáncer a edades muy tempranas, que no corresponde con lo que se espera. Y es cierto que en algunos casos hay otras anomalías clínicas que nos pueden dar una pista acerca de estar enfrente de un síndrome tumoral hereditario. Los genes que están relacionados con el cáncer, con este cáncer, son genes de predisposición al cáncer, que son aquellos que confieren un riesgo a desarrollar un tumor. Y cuando hablamos de este tipo de genes, estamos hablando realmente de dos tipos, pero que son igualmente importantes.
Por un lado tendremos genes que raramente tienen mutaciones y esto es realmente casi es un mecanismo de protección, porque cuando hay mutaciones en esos genes, estos van a terminar confiriendo un alto o moderado riesgo a desarrollar un cáncer, pero no hay que olvidar algo también muy importante, que son variantes comunes, variantes que son mucho más frecuentes en población y que precisamente porque son más frecuentes, como mucho, te dan un bajo riesgo. Pero lo que es apasionante en la genética del cáncer es que habría que tener en cuenta la combinación de ambos tipos de variantes, tanto las mutaciones raras en genes de alto riesgo como las variantes comunes que lo que hacen es dar un riesgo muy bajo a esto. ¿Y por qué es importante? Pues porque probablemente la combinación de ambos es lo que permita explicar la variabilidad en los fenotipos que desarrolla el paciente. Y por lo tanto, esto es un importante componente de la arquitectura del cáncer y como ya veremos más adelante, y aquí quiero hacer un guiño a los consorcios, el estudio de esta arquitectura es solo posible en el caso de acudir a las colaboraciones internacionales porque es fundamental tener un número de pacientes muy amplios para poder em, ir desgranando e ir definiendo perfectamente cuáles son estas combinaciones que finalmente explican el desarrollo de un tumor. Para la identificación de genes hemos recorrido un largo camino y aquí simplemente voy a repasar de una forma muy rápida cómo hemos evolucionado desde los comienzos, desde la tecnología que teníamos disponible en los años 90, que era identificar genes a través de análisis de ligamiento, y para ello lo que utilizábamos eran marcadores muy polimórficos que están distribuidos a lo largo de nuestro genoma, y gracias a este tipo de estrategias se han identificado muchos genes que conocemos y que sabemos que son muy importantes, como BRCA1, BRCA2, RET, von Hippel, NF1 y tantos otros. Pero para ello necesitábamos familias muy informativas con un gran número de afectos y también sanos que nos permitieran identificar cuál era la región de nuestro genoma que contenía un gen que probablemente era la causa de la enfermedad. Un segundo paso nos vino dado y ya con una mayor disposición de otro tipo de tecnologías, son una estrategia basada en genes candidatos, en el que el concepto aquí es muy, muy sencillo. Una vez que tú has conocido o se conoce un gen concreto relacionado con el desarrollo de un cáncer en particular, pues lo que se planteaba era analizar todos los genes que estaban incluidos en una misma ruta, en la ruta en la que este gen inicial que ya conocíamos era parte de esa ruta, y entonces lo que hacíamos y lo que también se hace, porque yo creo que se sigue haciendo, es analizar todos los genes de esa ruta. La ventaja de esta estrategia es que no se necesitan familias, sino que simplemente lo que necesitas es tener los pacientes agrupados por fenotipo. Y esto, como ya veremos en unas poquitas diapositivas, también quiero traer aquí a colación la importancia de los datos clínicos. Eh, no se puede aquí juntar churras con merinas. Necesitamos que los pacientes sean exactamente iguales, muy homogéneos desde el punto de vista clínico para conseguir identificar genes. Y por último, y ya todos lo sabéis, eh, la, la, la revolución ha venido de la mano de nuevas tecnologías como es el Next Generation Sequencing. Inicialmente era más frecuente utilizar el Whole Exome Sequencing, aunque ahora
si se puede y si se tiene dinero, también se utiliza el whole genome sequencing. Pero bueno, hay que decir que el whole exome sequencing, pues realmente, aunque representa una parte muy pequeña de nuestro genoma, tan solo un 1%, pero es cierto que es responsable de la mayor parte de los fenotipos mendelianos que tenemos identificados hasta la fecha. Lo cierto es que, como veis en esta gráfica, y esto simplemente es una diapositiva que nos lleva hasta 2016, esto probablemente haya bajado, las estrategias convencionales basadas en marcadores microsatélites o SNPs, da igual, da lo mismo cuáles sean los marcadores polimórficos que estemos analizando, han ido cayendo en desuso para ser sustituidos por la NGS. Lo cierto es que la NGS tiene también sus problemas intrínsecos, que son problemas técnicos. Yo creo que uno de ellos es que no todas las regiones de nuestro genoma están igualmente cubiertas, sino todo lo contrario. Hay genes que están pobremente cubiertas simplemente por la composición de nucleótidos que contienen. eh, Zonas ricas en CGs pues, se van a dejar analizar peor que otras regiones. Y lo que es cierto es que cuando uno está analizando este tipo de datos y tienes una variante que puede ser candidata porque aparentemente pueda ser de interés, pues puede ser un falso positivo, claro que sí, pero esto puede ser chequeado muy fácilmente, no solo por analizar manualmente esa variante con todo lo que los datos que nos proporcionan estas plataformas, sino también se puede analizar simplemente haciendo un Sanger sequencing. Pero lo que no es realista en ningún caso es chequear, por ejemplo, por Sanger, todas aquellas regiones que están mal cubiertas en un exoma. Y luego, por otra parte, otra cosa que yo creo que es importante destacar aquí es que este tipo de resultados de exoma pues tienen no siempre son eficientes a la hora de identificar, depende de qué mutación. Todo esto se viene ahora, bueno, no ahora, sino ya hace años se sabe que una secuenciación de todo el genoma puede terminar con todos estos problemas. Aparte de que un genoma puede identificar alteraciones que un exoma no puede, como por ejemplo, pues puede ser traslocaciones o variantes que están localizadas a mucha distancia de los exones, que son intrónicas, pero que tienen su importancia, pues por ejemplo, en el splicing, o también puede identificarnos mutaciones que están en regiones promotoras a las que el exoma en general no llega y por lo tanto todas estas variantes te las estás perdiendo. Y, y para empezar a hablar de cómo podemos ir identificando genes que van a ser importantes en las distintas fases o en el comienzo de un proceso tumoral, pues insisto en que lo más importante es tener un dato clínico muy detallado y realmente muy bien recogido. Y aquí os traigo un ejemplo de una familia en la que trabajamos hace bastantes años, en el que era una familia que tenía un cáncer medular de tiroides. No todos tenían esto, sino que algunos tenían lo que lo que se supone que puede ser una antesala del carcinoma, que es una hiperplasia de células C, y esta familia no estaba ligada a mutaciones en el gen RET, que es el gen responsable de esta enfermedad en la práctica mayoría o en la práctica totalidad de las familias afectadas por esta enfermedad. En este caso, tiempo después, tuvimos que revisitar los datos clínicos de la familia y nos dimos, bueno, perdón, que se me ha olvidado deciros, en el previo lo que hicimos fue hacer una secuenciación del exoma de 3 individuos
de las 3 generaciones, y lo que vimos es que aparentemente la enfermedad estaba ligada a una región cromosómica concreta en donde no está red, y por lo tanto pues teníamos ciertas esperanzas de identificar un nuevo gen importante para el cáncer de tiroides. Pero tiempo después, como os digo, tuvimos que revisitar las historias clínicas y fue bastante, bueno, deprimente, darnos cuenta de que 5 de los miembros que habíamos, iniciado, inicialmente y, mm, clasificado como afectos podían no serlo. Daros cuenta que habíamos hecho el exoma de 2 de ellos, y por lo tanto la conclusión de esto fue que la enfermedad ya no estaba ligada con esta región cromosómica, que los miembros considerados como afectos debían ser considerados como de un estatus incierto, y por lo tanto, pues todo el trabajo que habíamos hecho con esta familia pues realmente no sirvió de nada. Para aumentar la probabilidad de encontrar un gen relacionado con una enfermedad en particular, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si solamente estamos teniendo en cuenta un exoma, imaginaros lo que ocurre con un genoma, es que aproximadamente vamos a tener unas 90.000 variantes en cada individuo. De tal manera que identificar cuál es la causal de la enfermedad es verdaderamente un reto. Y para aumentar esta probabilidad a la hora de identificar cuál es el gen causal, una de las cosas que podemos hacer es utilizar una familia y tener muy en cuenta el modelo de herencia. En un modelo de herencia autosómica dominante como es este, en el que veis que hay una transmisión de la enfermedad vertical y que afecta tanto a mujeres como a hombres, algo que se puede hacer, que es relativamente sencillo dependiendo de la familia, es secuenciar familiares que sean distantes. Y esto realmente es básicamente para reducir el número de potenciales variantes que pueden causar la enfermedad, dado que si en este ejemplo eligiésemos secuenciar al padre y al hijo, daros cuenta que el 50% de las variantes serían compartidas por estas dos personas. De tal manera que lo que intentamos es alejarnos lo más posible dentro de la familia para que el número de variantes compartidas sea menor. Ahora bien, tenemos un problema, como pueden ser los cánceres más prevalentes, y pongo un ejemplo en el que no trabajo, pero conozco a compañeros que lo hacen y que es un verdadero problema en el laboratorio, que es, por ejemplo, el cáncer de mama. Porque esta persona podría tener, bueno, ¿por qué no? Un cáncer de mama o un cáncer relacionado con tener mutaciones en genes que predisponen a cáncer de mama, pero bueno, en este caso concreto no, porque no lo estoy haciendo bien el ejemplo porque es un varón y esto es muy raro. Pero imaginaros una familia en la que hay varias mujeres que tienen cáncer de mama. Por azar, una de ellas puede haber tenido un cáncer de mama simplemente porque le toca por frecuencia en población, y mientras que el resto de sus familiares pueden tener un cáncer de mama asociado a una mutación en un gen en particular. Este tipo de problemas no solamente ocurre en cánceres frecuentes, sino también en cánceres no frecuentes que no he traído aquí por una cuestión de tiempo, pero que también ocurren. El problema de las fenocopias es algo que hay que tener muy presente a la hora de identificar los genes relacionados con el desarrollo de una enfermedad. En este caso, en este otro caso concreto, os llamo la atención sobre un paciente que tiene múltiples tumores y que no tiene historia familiar, cosa que también puede suceder, por supuesto. Entonces, en este caso, nosotros lo que pensábamos es que podía tratarse de una mutación de novo. Tienes que ir haciendo el ejercicio de ir, bueno, primero cuál es la cosa más plausible, y si eso no funciona, pues ir cambiando de estrategia. En este caso concreto, cuando uno lo que quiere es identificar un gen relacionado con un cáncer y está pensando en una mutación de novo, pues una de las cosas que puedes hacer es secuenciar un trío clásico, que es el padre, la madre y el hijo, y esto es lo que hicimos en este caso.
Los números que aparecen aquí son el número de variantes que identificamos en el padre, que son la suma de todas estas, los que identificamos en la madre, que son la suma de todas estas, y los que identificamos en el hijo, que son la suma de todas estas. Cada uno, además, tiene, por supuesto, claro, sus variantes que son solo de la madre, solo del padre, hay algunas que están compartidas por la madre y el padre, etcétera. Y aquí teníamos 5 variantes que eran exclusivas del hijo. Después de un filtrado manual de estas 5 variantes, fuimos capaces de identificar una en particular, que además era una mutación patogénica y efectivamente en este caso encontrábamos una mutación de novo en este individuo. Pero si esto no da eh, frutos, otra de las cosas que uno tiene que tener en la cabeza cuando estás hablando de modelos genéticos es que también puedes encontrarte con un modelo recesivo en el que, por supuesto, tampoco tendrías una historia familiar. En este caso, lo que hay que tener en cuenta, si estos dos padres fueran consanguíneos, es que testar un trío puede ser bastante menos útil porque van a compartir muchas variantes y, por lo tanto, este tipo de aproximaciones puede ser menos útil en estos casos. Pero hay modelos que son menos frecuentes, pero que también están ahí, como pueden ser un modelo autosómico dominado por el imprinting, para lo cual necesitas una información clínica muy detallada y llegar a parientes de segundo grado, porque el imprinting lo que puede hacer es que te enmascara una enfermedad familiar, aunque la tengas. Y también, aunque no sea tan frecuente, o por lo menos creo que no es tan frecuente, podemos también estar ante un mosaicismo somático, que los hay, y por lo tanto aquí lo que es necesario es estar trabajando con el tumor en concreto y no con la sangre del individuo, dado que en este caso, si este fuera el caso, si este paciente hubiera desarrollado tumores bajo esta premisa, bajo un mosaicismo somático, pues tendría muchos tumores, todos ellos compartirían una misma mutación, puesto que es la mutación que ha surgido en las células progenitoras de ese tejido, pero no encontramos nada en sangre. De tal manera que cuando haces este tipo de estudios para identificar nuevos genes, tienes que tener la mente muy abierta y tener en mente varias posibilidades. Para identificar genes, bueno, pues realmente puede haber situaciones que tengan más probabilidad de éxito que otras. Imaginemos que tenemos una situación en la que tenemos varias familias y todas ellas han desarrollado el cáncer que sea, el que queráis, por el mismo gen. Es decir, en todos los casos el gen mutado es el gen A. En la parte de la derecha tenemos una situación diferente en la que, bueno, es un gen B que está asociado con el desarrollo de cáncer en estos individuos que, bueno, aparentemente son esporádicos o pueden ser mutaciones de nuevo o pueden ser un gen recesivo. Pero si si todas estas familias o todos estos individuos están causados por un mismo gen, cuando investigas todas ellas en conjunto, todas ellas añaden información y la probabilidad de detectar cuál es el gen causal es mucho mayor. El problema te lo encuentras cuando lo que tienes es una heterogeneidad genética, es decir, que esta familia, esta y esta, tienen el mismo tipo de cáncer, pero esta familia se explica por el gen A, este por el gen C y esta por el gen D. Entonces, cuando haces este tipo de análisis en la que lo que haces es juntar familias, cada una va por su lado y la probabilidad de detectar un gen nuevo se reduce mucho. Y yo creo que este es un estudio real en el que te demuestra exactamente lo que os estoy diciendo. Es decir, en esta parte de la gráfica lo que tenemos son la representación de 174 enfermedades monogénicas en la que la probabilidad de encontrar el gen causal es muy alto, pero si te vas a esta parte de la gráfica en la que son enfermedades que están asociadas a 14, 15, 16, 17 genes diferentes, la probabilidad de encontrar la causa de la enfermedad disminuye.
Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones? Una heterogeneidad genética o una complejidad genética detrás del desarrollo de un cáncer en particular. Pues para ello lo que necesitamos es ingeniárnosla e intentar encontrar marcadores moleculares, porque en muchos de los casos estos cánceres son morfológica y fenotípicamente iguales y por lo tanto una descripción clínica detallada de los individuos hay veces que no basta y necesitas encontrar marcadores moleculares que te indiquen por dónde seguir. Un ejemplo es uno de los tumores en los que trabajamos en el laboratorio, que son los feocromocitomas y paragangliomas, que para más INRI es una enfermedad rara, puesto que la incidencia es de 3 a 8 por millón de habitantes. Este es el gen más hereditario que existe y intentaré al final de la charla mostraros la complejidad que puede tener este tumor y cómo la investigación que se ha hecho sobre ellos, a pesar de ser tan raros, nos ha permitido finalmente alcanzar un conocimiento sobre las rutas que están implicadas y lo que podría ser un esbozo de un tratamiento personalizado. Cuando hablamos de cáncer en general, hablamos de más o menos que el 80% es esporádico. O sea, os contaba al principio que el hereditario sería entre el 5 y el 10%. Hay otra situación de agregación familiar en el que hay familias que tienen muchos casos de cáncer, pero no siempre es fácil encontrar la relación entre ellos, pero es cierto que el 80% de los cánceres son esporádicos y, por tanto, los problemas de mutaciones y de alteraciones en la expresión de todo lo que podáis imaginar se circunscribe al tejido somático. Pero cuando hablas de paragangliomas y feocromocitomas que vamos a identificar aquí como PPGL, pues la situación cambia de forma drástica. El 40% es hereditario, el 30% es esporádico y hay una miscelánea de 30% en el que encuentras pacientes que o bien parece que tienen un tumor de estos aparentemente esporádico, pero hay otros que tienen historia familiar, hay otros que tienen múltiples tumores, etcétera. Estos son los genes que se conocen relacionados con el desarrollo de feocromocitomas y paragangliomas. Los que están en azul fundamentalmente se han descrito como con mutaciones germinales y por tanto relacionados con feocromocitoma y paraganglioma familiar. Estos que están en gris con el desarrollo esporádico de la enfermedad y los que están en medio pues hay un poco de todo. Algunos son hereditarios, algunas mutaciones, algunas familias tienen mutaciones que se heredan y otras sencillamente son mutaciones somáticas y por lo tanto generan tumores esporádicos. De hecho, el diagnóstico genético de esta enfermedad alcanza hasta un 80% de beneficio porque somos hasta el 80% de los casos somos capaces de identificar dónde está el problema, bien somático, bien germinal. Para ello, para identificar nuevos genes que nos ayuden a identificar o conocer la causa genética de este 30% que todavía tenemos sin explicar, hemos recurrido en muchos casos al uso de las ómicas, al uso de los resultados que nos dan otra tecnología, plataformas ómicas que pueden ser transcriptoma, metiloma, mirnoma, da igual, no nos importa. Y eso es porque lo que sabemos es que tener una mutación en un gen concreto conduce después a tener un programa de transcripción, es decir, está acompañado de perfiles del transcriptoma del tumor concreto y por lo tanto el uso de los resultados de todas estas plataformas lo que nos permite es seleccionar pacientes concretos, unirlos en un solo experimento, hacer exoma o genoma, no me importa, filtrar las variantes, por supuesto, de acuerdo al modelo de herencia y por supuesto, de acuerdo a la función biológica del gen, y así hemos sido capaces de identificar varios genes relacionados con la enfermedad de la que os estoy poniendo como modelo, porque creo que es bastante versátil a la hora de explicaros los conceptos que quiero transmitiros. Este es un ejemplo de cómo el transcriptoma puede ser utilizado como un marcador molecular como punto de comienzo a la hora de identificar un gen.
Lo que veis en esta diapositiva es simplemente un clustering de un transcriptoma, que me olvido de la parte de abajo, que ya sabéis que depende del que es esas zonas rojas y esas zonas verdes, que ahora mismo no me interesan. Lo que quiero es centrarme en esto para llamaros la atención sobre que cada una de estas columnas o cada una de estas rayitas corresponde a cómo está agrupado el transcriptoma de un feocromocitoma, y veis que se agrupan, tienden a agruparse por colores, de tal manera que estos verdes se agrupan porque todos ellos están relacionados con mutaciones en von Hippel-Lindau, en el gen von Hippel-Lindau, y todos estos que están en azul oscuro, pues todos estos son SDHB, etcétera, etcétera. Lo que sabíamos y nos llamaba mucho la atención es que teníamos 3 feocromocitomas que corresponden a tumores que habían desarrollado estos 3 individuos de, de estas 3 familias distintas, y no conocíamos la causa de la enfermedad y siempre se agrupaban juntos en el transcriptoma. Por lo tanto, nuestra hipótesis de partida era que si esto ocurría aquí, si los feocromocitomas que están asociados a mutaciones en un gen en particular tienden a juntarse, nuestra hipótesis de partida es que estos 3 podían, o estas 3 familias podían estar explicadas por una mutación en un nuevo gen que por el momento se desconocía. Lo que hicimos entonces fue aplicar un whole exome sequencing. Como veis, el número de variantes que uno espera en cada uno de los casos índices era similar, en torno a 90.000. Pero después de filtrados que son los lógicos y que no vamos a entrar aquí porque nos llevaría tiempo explicar cada uno de los pasos, pero realmente la hipótesis de partida era la importante, y es que los 3 individuos pertenecientes a estas 3 familias distintas tenían que tener mutaciones en el mismo gen. Y esto hizo reducir el número de variantes de una forma drástica hasta 5, y luego, después de hacer un análisis de segregación, dado que teníamos las familias disponibles, fuimos capaces de identificar uno de los genes que estaba permitiendo hacer un análisis de segregación en las 3 familias. Los 3 casos índices eran portadores de mutaciones de pérdida de función en un gen nuevo, que era el gen MAX, que además tuvimos la suerte de poder contar con un ensayo de inmunistoquímica en el que veis que se pierde por completo la expresión de la proteína en las células tumorales, mientras que las células del estroma, células acompañantes, células normales que están en cualquier tumor, eran positivas para la expresión de esta proteína. Para que veáis que da igual cuál es la ómica que puedas utilizar a la hora de identificar un marcador molecular, este otro ejemplo partió del resultado del metiloma. Lo que sabíamos es que este tumor estaba asociado, estaba incluido en un clúster de hipermetilación, pero que no éramos capaces de encontrar dónde estaba el problema. Y luego abundaré un poquito más en todo esto. Entonces, lo que fuimos capaces de ver en este caso es que después del exoma fuimos capaces de identificar una mutación que afectaba a un gen nuevo, que era MDH2, y esto era especialmente importante para nosotros porque sabíamos que los genes que pertenecían al ciclo de Krebs, estos que estaban ya en rojo, se había demostrado que que tenían una relación directa con el desarrollo de feocromocitomas y de paragangliomas, de tal manera que identificar una mutación claramente patogénica que afectaba a un sitio canónico de splicing en un gen que pertenecía al ciclo de Krebs ya era bastante alentador. Pero, por supuesto, teníamos que demostrar que esta mutación era la que estaba causando la enfermedad, y para ello tuvimos la fortuna de poder acceder a 4 tumores distintos de este mismo paciente, y lo que vimos es que en todos ellos la expresión de MDH2 era básicamente inexistente en comparación con la expresión de MDH2 en otros feocromocitomas o paragangliomas que estaban asociados a otros genes relacionados con la enfermedad.
Y aquí llamo la atención sobre la importancia de los consorcios, porque solo con consorcios se puede profundizar más en el papel que puede tener un gen recientemente identificado. Y gracias a los consorcios a este consorcio europeo fuimos capaces de reclutar más de 750 pacientes con una genética desconocida, sin causa genética conocida, y llamo también la atención a que las variantes que fueron encontradas en línea germinal en estos más de 750 variantes, 750 pacientes están resumidos aquí. Y también llamo la atención aquí sobre el problema de encontrar variantes en genes que realmente no sabes si son problemáticos o no y que son variantes de significado incierto. Por supuesto que simplemente os pongo aquí una tabla con las 5 variantes missense. Por supuesto que se puede acudir a todas las bases de datos que existen, que son muchas, para saber la frecuencia de esa variante en población. Por supuesto que se puede acudir a herramientas bioinformáticas que te permitan predecir el efecto del cambio. Y simplemente aquí os digo que nosotros nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos a analizar variantes en las que la mayor parte de las herramientas bioinformáticas estaban de acuerdo, como que tenían un efecto sobre la función de la proteína. Pero no teníamos tumores disponibles de esos pacientes y por lo tanto lo que teníamos que hacer era ensayos funcionales. Para hacer la historia corta, fue necesario diseñar hasta 5 ensayos funcionales distintos que identificaban o interrogaban por distintas posibilidades por las que esa variante pudiera estar afectando la función de la proteína. Y después de 3 años de trabajo desde la primera recogida de pacientes hasta que se terminó teniendo una conclusión, 2 de las variantes conseguimos clasificarlas como patogénicas y una nos tuvimos que quedar en probablemente patogénica, que bueno, no está mal, pero lo que quiero decir es que el trabajo que hay detrás de la definición o la categorización de una variante es tremendamente compleja, costosa, no solamente en tiempo, sino en recursos económicos. Por supuesto que la genética en estas enfermedades está relacionado con su estadio de metilación. Sabemos que todos los genes que están relacionados con el ciclo de Krebs se asocian a un fenotipo hipermetilador, que este fenotipo hipermetilador, y ya llevándolo a la clínica, está asociado con un tiempo hasta progresión menor y con también una supervivencia menor. Y la integración de datos ómicos también es importante, dado que la integración entre los datos de metilación y los datos de expresión génica utilizando los mismos tumores permitió identificar que mutaciones concretas, en este caso en los genes del ciclo de Krebs, conducía a un fenotipo hipermetilador de todo el tumor y que eso conducía al silenciamiento de genes implicados en diferenciación y en transición epitelio-mesénquima, que como sabéis son características claves de todo este esqueleto que comentábamos en las 2 primeras diapositivas. Pero la genética está ligada a la genómica en muchísimos aspectos. Aquí, y siguiendo con el modelo que os he estado contando de un tumor en particular, como puede ser en el que nosotros trabajamos, las mutaciones drivers, depende de qué mutación sea la implicada en el desarrollo de la enfermedad, está asociado también a un mapa de alteraciones en el número de copias, está asociado con un perfil de metilación, con un perfil de microRNAs, con un perfil del transcriptoma, y no solamente eso, sino que está asociado con una mayor tasa de capacidad de metástasis o con un menor grado de diferenciación.
Después de todo lo que todos los grupos en el mundo han conseguido ir identificando cuáles son los genes que están relacionados con este tumor raro de lo que os he estado hablando, se ha ido describiendo un mapa interesantísimo de genes relacionados con esta enfermedad. Los que están en negrita son los en los que se ha ido descubriendo poco a poco cómo familias o tumores pueden estar relacionados con mutaciones en estos genes, pero lo más importante aquí es que estos genes están en la mitad de rutas y estas rutas están implicadas en proliferación, en apoptosis, en remodelación de la cromatina, en una alteración en el metabolismo, en la invasión en la metástasis, en la angiogénesis. Todas las piezas clave que estos dos autores ya resumían desde el principio como las piezas clave que son las necesarias para que un tumor se desarrolle. Y no quiero terminar la charla sin decir que el camino para identificar genes puede ser o bien como os lo he explicado en esta charla, es decir, cogiendo familias que son muy informativas y entonces te centras en un tipo de cáncer y entonces lo que puedes hacer es utilizar estas ómicas para identificar marcadores moleculares que te ayuden a recorrer el camino. O también lo que puedes hacer es utilizar estas ómicas para llegar a la genética, pero al final la integración de todas estas plataformas genómicas y por supuesto la genética como pieza clave, lo que nos ayuda es a descubrir nuevos genes, a descubrir marcadores pronósticos y marcadores diagnósticos y por supuesto lo que nos ayuda es a personalizar el tratamiento de estos pacientes de acuerdo a cuáles sean los genes clave que han sido los que den el pistoletazo de salida y por los cuales se desarrolla un cáncer en particular en cada uno de ellos. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención y encantada de recibir preguntas. Muchas gracias, Mercedes. La verdad que mucha información, pero una charla muy interesante. Mientras animan a hacer alguna preguntilla, yo te quería preguntar algo. A ver, una vez que tú identificas una variante patogénica, le tienes que asociar un riesgo de enfermedad. Y a veces eso no es tan fácil. No. Mm, Hace bien poquito ha salido un trabajo donde identificaban variantes patogénicas en más de 7.000 personas e intentaban asociar un riesgo a esas variantes patogénicas. Y el riesgo asociado no era superior al 10%, entre un 7 y un 10%. Bien es verdad que en algunos genes, como los BRCA1 o BRCA2, tiene un riesgo asociado de cáncer de mama, ovario, pues superior al 70%. Pero como media era alrededor del 10% de variantes claramente patogénicas o con pérdida de función. Ujú. Eso te lleva desde el punto de vista de la genética clínica, bueno, a una encrucijada, porque lo Ya. importante es darle una respuesta al clínico, es decir, el riesgo asociado es tanto, aparte de que la variante puede ser interesante para ti desde el punto de vista genético, pero lo que tiene interés clínico es el riesgo asociado a esa variante. Ujú. Bueno, sabes que por ejemplo, los exomas clínicos, que son tan manidos ahora, tienen ese problema. Es decir, la identificación de variantes, eh, por supuesto que encuentras variantes en cualquier exoma o mucho más en genomas de cualquier paciente. Eh, yo creo que dar, hay muy pocos genes en los que se pueda dar un riesgo concreto asociado a mutaciones concretas. Creo que son muy pocos los ejemplos. Claro, yo como trabajo en cáncer endocrino, pues se me viene a la cabeza los riesgos asociados a mutaciones en RET, eso sí, que está perfectamente establecido, que si tienes una mutación u otra, pues puedes dar incluso un consejo a la hora de hacer un seguimiento u otro. Pero esto no ocurre casi nunca. Eh, esto al final, el riesgo de desarrollar cáncer, mm,
y permíteme que aquí haga una distinción. Una cosa es hacer o identificar mutaciones o variantes, variantes patogénicas, da igual, en una persona que ya sea afecta por la enfermedad, en cuyo caso sí que luego puedes hacer un consejo genético a la familia. Y otra cosa son las variantes que identificas en un exoma clínico en genes realmente que de entrada no tienen que ver con la enfermedad. Que son estos hallazgos incidentales en los que ahora recibimos preguntas por email o incluso por teléfono de qué hacer con estas variantes. Por ejemplo, personas que tienen un retraso mental y que tienen una mutación en red, que la familia no tiene ningún problema de desarrollo de cáncer de ningún tipo y te preguntan que qué hacen con esa mutación. Esto cada vez es una pregunta más frecuente. En la semana pasada que me preguntaban precisamente por este ejemplo en particular, pues me lo preguntaba una endocrina y yo le decía, pues como mucho, hacerle un seguimiento a esta persona. Pero es que me parece que estamos entrando en una auténtica locura de datos de variantes que no sabemos realmente cómo manejarlas y mucho más si son variantes que no estás buscando en genes que en principio no deberías mirar, que es mi Mm, opinión. mm. Pilar López pregunta si todos los cánceres hereditarios se transmiten de forma autosómica dominante y si sigue vigente la hipótesis de Knudson. No, no. No todos los datos, no todos los cánceres tienen este tipo de herencia. Es cierto que muchos de ellos sí. Y la hipótesis de Knudson en estos casos, pues casi siempre, todos los ejemplos que se me vienen a la cabeza, pues sí que se cumple. Es decir, normalmente, bueno, no siempre, los cánceres hereditarios autosómicos dominantes que se asocian con genes, con mutaciones en genes supresores de tumores, sí que necesitan una hipótesis de Knudson, es decir, el paciente va a heredar una mutación porque la hereda y la tienen todas las células de su cuerpo y necesitas que en el sitio, en el tejido donde se desarrolle el tumor, el alelo sano que te quedaba, pues acumule una segunda mutación y entonces pues ya pues se acabó, ya no tienes ningún alelo que funcione y entonces esto puede ser el interruptor para que se desarrolle el proceso. Hay otras enfermedades que también son autosómica dominantes, pero que están asociadas a mutaciones en oncogenes, como por ejemplo, yo qué sé, pues el cáncer renal papilar tipo 1, que se asocia a mutaciones en el oncogen MET, y entonces aquí pues, no hace falta, tiene solamente una mutación en un oncogen que hace que ese tejido diana, que es el importante, pues desarrolle un tumor y ya está. Sergio Crespo pregunta si se puede encontrar cáncer de origen diferente, por ejemplo, hígado y pulmón, con idénticas mutaciones o muy similares y mismo fenotipo. Pulmón, no entiendo la pregunta, perdóname. La tienes en pantalla si la quieres leer Ay, tú. espérate. Chat, ¿dónde está el chat? Chat. Tienes- Sergio Eh, Crespo dice, ¿se puede encontrar cáncer de origen diferente con idénticas mutaciones o muy similares y mismo fenotipo? ¿O es más al contrario? O sea, se refiere a mutaciones en genes o genes que tengan mutaciones en distintos tipos de cáncer. Eh, si eso es lo que estoy entendiendo. Sí. Hay genes que son especialmente importantes y que están desregulados por un mecanismo o por otro en muchos de ellos. Por ejemplo, también me viene a la cabeza no solamente P53, me viene a la cabeza CMYC, que es un gen cuyas alteraciones o se encuentran alterados en muchos genes y son genes que son súper importantes porque, por ejemplo, en el caso de MYC, porque bueno, pues son factores de transcripción que están incluidos
en rutas especialmente reguladas y por lo tanto la desregulación de estos genes pues vas a ver que están alterados en muchos cánceres. P53 también es uno de ellos. Los encontramos P53, si bien es verdad que puede estar desde un punto de vista familiar, puede estar alterado en un síndrome de Li-Fraumeni, que tienen mutaciones germinales en P53, pero luego en muchos tipos de tumores se pueden asociar también a estadios más avanzados de la enfermedad. En el propio modelo que os he contado, en feocromocitoma y paraganglioma, P53, aunque no sea el gen que más frecuentemente se muta, pero es cierto que hay evidencias de que P53 también está mutado en en esas fases tardías de la enfermedad. ¿Sigo yo? Dani López. Si quieres, sí, Dani López. Respecto a la metilación Exacto. de muchos genes, ¿se ha podido evaluar su daño molecular en relación al cáncer en cultivos in vivo? Si es así, ¿qué tan importante es estudiar la metilación en familias para estudiar ciertos tipos de cáncer? Si no recuerdo mal, hay casos de metilación de genes concretos y que están asociados a mecanismos de reparación que sí que pueden tener mm, procesos de metilación alterada, es decir, una programación de metilación concretamente alterada para genes en particular que son importantes luego, pues, por ejemplo, para desarrollar un cáncer de colon. Una hipermetilación en cultivo, ¿por qué no? No veo por qué no se puede hacer. Es decir, este tipo en líneas celulares, si bien es cierto que no todas las líneas celulares van a ser igualmente exitosas, pero desde luego que claro que hay líneas celulares en las que puedes incluir genes que se saben y que se conocen asociados a una reprogramación de toda la metilación y por supuesto, que esto se puede hacer. Yo creo que es hipermetilación in vivo, me refería. In vivo. ¿Por qué no? Deberías utilizar un modelo exactamente igual, un modelo que reproduzca, por ejemplo, mutaciones en genes que sabemos que luego están asociados por lo que producen. Es decir, hay genes del ciclo de Krebs que lo que producen es la acumulación de metabolitos intermedios del ciclo de Krebs. Esto lo que conduce al final es esta acumulación de metabolitos, lo que produce es una inhibición de una familia de genes que son las TET, que están implicadas en la regulación de la Sí. metilación. Me encanta. ¿Te das una galleta? Y entonces, ¿por qué no? Claro que se puede hacer. Me parece que se podría reprogramar, o sea, la aparición de tumores en este tipo de modelos podría estar remedando lo que sucede y lo que ya sabemos que sucede en algunos tipos de cánceres. María Lafuente pregunta cuántos genes drivers se piensa que existen. Madre mía. Eh, eh, pues casi te digo, hombre, no podemos decir que todo el genoma, pero desde luego no te podría decir el número concreto. Supongo que muchísimos y sobre todo porque cada tipo de cáncer, los drivers, algunos son compartidos y en esto pues también respondo a la pregunta de arriba y otros no lo son y otros son específicos del tipo de cáncer que uno esté estudiando. Sergio Crespo pregunta si las células cancerígenas pueden tener la misma capacidad invasiva, proliferativa y de supervivencia en personas jóvenes y en personas de edad más avanzada. Si se adquieren las mutaciones concretas en genes concretos
que hagan que esas células cancerosas adquieran una capacidad y reúnan todas las propiedades que necesita tener un tumor para ser un tumor. ¿Por qué no? No sé si tu pregunta va por la el propio acortamiento de los telómeros que tendría una persona con edad más avanzada. No lo sé. Mm. ¿Qué más? Heredar una... Sabrina Rivera o Rivero pregunta, ¿heredar una variante patogénica en un oncogen confiere un 100% de susceptibilidad? Yo creo que ya hemos hablado de esto antes. Bueno, vamos a ver. Desde luego tienes mucha más probabilidad, muchísima más, pero no un 100%. Aunque es cierto que la penetrancia, o sea, los síndromes tumorales hereditarios que se asocian a mutaciones en un oncogen, la probabilidad de desarrollar un cáncer es altísima. Acordaros que aunque no hemos hablado de esto, la penetrancia también depende de la edad. Pero es cierto que, por ejemplo, un RET, que se me viene a la cabeza, la probabilidad es muy alta. Y luego lo que es cierto es que no tienes la misma probabilidad de desarrollar el tumor dependiendo del tejido. Es decir, en estos síndromes hereditarios asociados a oncogenes, por ejemplo, el ejemplo que os estoy dando, hay como una serie de tejidos que tienen un origen embrionario común, pero una serie de tejidos que son como más sensibles a la presencia de la mutación que otros. De tal manera que, por ejemplo, cuando hablas de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, en el que lo que vas a poder, en el peor de los casos, en la situación clínica más florida, es que puedas tener carcinoma de tiroides, adenomas de paratiroides o feocromocitomas, por ejemplo, pues en la probabilidad de desarrollar un cáncer de medular de tiroides es altísima. La probabilidad de desarrollar un feocromocitoma disminuye a la mitad, y cuando tienes en cuenta el adenoma de paratiroides, pues este porcentaje pasa de casi 100 o 100 hasta el 20%. Es decir, que a todo esto hay que sumar la sensibilidad o el umbral para conseguir una malignización dependiendo del tejido en el que se desarrolle el tumor. López, yo creo que da aquí una vuelta de tuerca más. Sí, da una vuelta de tuerca, porque madre mía, células que se deberían encontrar en un tejido crezcan en otros donde normalmente no lo hace. Que posee endometriosis, hombre, pues o sea, esto realmente son lo que hacen las metástasis, es decir, pero para eso necesitas que haya un nicho, que es todo un nicho que está asociado a exosomas, es decir, aquí entramos en otro tema en el que por qué un tumor que originalmente se desarrolla en un tejido concreto, por qué metastatiza un tejido que no le corresponde. Y eso ya es entrar en otro jardín, pero bueno. Creo que no es que creo que más o menos te estoy respondiendo con esto, espero. Bien, David Rubio dice por curiosidad, ¿qué opina de los test de detección temprana de múltiples cánceres tipo Galeri? ¿Cree que algún día llegarán a la práctica clínica en España? Es que supongo que antes o después, fíjate lo que hemos visto en los últimos 30 años, pues supongo que antes o después pues vamos a tener todo tipo y eso. Gracias. Todo este tipo de test antes o después se van a implantar. No sé si en España o no sé el tiempo que nos queda para verlo, pero creo que a la velocidad que se mueven las cosas en estos momentos,
Lo que tenemos que estar muy atentos, y eso os lo digo desde el punto de vista que yo realmente conozco, que es la genética, es que necesitaremos tener sentido común y tener una plétora de herramientas para interpretar los resultados que estamos teniendo. Y gente muy formada para interpretar las cosas y no volvernos locos con todo esto que tenemos a nuestra disposición y que antes o después seguro que llegan. Que es ahora, me he Tienes saltado uno. Eva María Lafuente dice, entonces, en base a todas las variables que influyen para que se desarrolle un tumor, cree que para el cálculo del riesgo será necesario desarrollar algoritmos que Sí. las contemplen todas. Sí, por supuesto. Y de hecho, existen algoritmos para enfermedades muy prevalentes y no para otras. Es decir, el problema, o yo miro con envidia a compañeros que trabajan en cáncer de mama porque primero los consorcios son brutales, segundo, las herramientas que se están y los algoritmos que se están desarrollando para interpretar todas las variantes que se conocen y se van conociendo como asociadas al riesgo a desarrollar este tipo de cáncer, pues mis compañeros disponen de ellas y pueden compartir con muchas otras personas sus propias experiencias y su propio conocimiento. Aquellas personas que trabajamos en enfermedades raras no tenemos esa suerte y estos algoritmos no existen para nosotros. De tal manera que, bueno, es un reto diario trabajar en este tipo de cáncer, pero antes o después los consorcios van a dar sus frutos y todos estos algoritmos, por supuesto que estoy segura que se van a desarrollar para todos ellos. Muy bien, Mercedes, pues yo por mi parte lo dejaría aquí. Ya son las 5:15, que es habitualmente nuestra hora de cierre en este foro. Te agradezco enormemente tu participación. La verdad es que ha sido una charla muy interesante, muy didáctica y hemos aprendido todos un poquito más sobre el cáncer hereditario. Bueno, Muchas gracias, pues muchas Mercedes. gracias a todos. Bueno, ya sabéis, Y tenéis mi email si necesitáis cualquier cosa, ¿vale? A todos los participantes. gracias a todos y buenas tardes una vez más. Bueno, Hasta gracias. luego.